Muy buenas tardes. La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean pues bienvenidos a una edición más de su programa La Voz del Islam. Una presentación del Centro Islámico Boliviano, especialmente para aquellas personas que desean información fidedigna sobre el Islam o por lo menos escuchar lo que los musulmanes dicen sobre su propia religión. El objetivo de este programa es presentar a la teleaudiencia cruceña y boliviana también la religión musulmana, la cultura islámica, la civilización islámica y los pormenores de lo que se ha venido a llamar el mundo islámico, esa gran región del mundo que está habitada principalmente como musulmanes y donde el Islam es la cultura dominante o es la cultura mayoritaria en cada uno de estos países. Son alrededor de 60 países con una gran historia muy rica, con una cultura también muy rica y con recursos muy deseados por las potencias y por países de otras partes del mundo. Así es, Isa. Assalamu alaikum para todos ustedes, a nuestros televidentes que nos siguen todos los sábados y domingos por nuestro programa La Voz del Islam. Vamos a seguir con la misma dinámica de siempre. Pueden llamarnos al 329-2266 o enviarnos sus MS al 750-045-11. Puede opinar, preguntar, siempre hay inquietudes que la gente tiene sobre el Islam. Así que estamos prestos a recepcionar los números. Creo que tenemos algunas preguntas y algunos comentarios que nos llegaron la semana pasada. Isa, tú lo tienes ahí mismo. Sí, pero inicialmente quisiera empezar con algo nuevo tal vez. Vamos a leer algunos hadices, algunas palabras del profeta Muhammad que no se cuentan dentro de lo que es la revelación sagrada del Corán. Mira, sí. Isa, nos acaba de llegar el primer mensaje y justamente lo que vas a hablar. Dice, hola, hablan mucho de Mahoma, denme ejemplos de sus enseñanzas del 766-9491-0. Mira, justamente el primer mensaje. Nos leyó la mente. Muy bien, precisamente eso es lo que queremos hacer. Vamos a citar algunas de las palabras del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Pero aquí es importante aclarar que cada etapa, cada vez que Dios ha mandado a un profeta, un mensajero a la tierra, este profeta, este mensajero, ha tenido enseñanzas que las ha dado a sus discípulos, y entonces estos hadices, la palabra hadith en árabe significa buenas nuevas. Entonces estos hadices, aparte de la revelación misma, aparte de la palabra de Dios misma, son como complementos necesarios para que las personas puedan llevar a la práctica sin malas interpretaciones, sin distorsiones. Entonces no solo existen los hadices del profeta Muhammad, sino que también Jesús tendría sus hadices, que algunos con seguridad, algunos pocos de estos hadices deben estar contenidos en lo que se llaman los 4 evangelios y en otros evangelios apócrifos. También hubo los hadices de Moisés, de David, de Salomón, pero hoy en día los musulmanes recopilan principalmente los hadices del profeta Muhammad. ¿Por qué? Por una cuestión técnica, es decir, hasta el profeta Muhammad podemos trazar una cadena segura o auténtica de relatos. Más allá ya no podemos, porque ha habido persecuciones, ha habido migraciones. Los seguidores de Jesús, la paz sea con él, fueron perseguidos por los romanos, fueron perseguidos por los israelitas y después por muchos otros pueblos. Entonces tuvieron que emigrar y se perdieron el contacto unos con otros. Los que verdaderamente habían conocido a Jesús fueron perseguidos y fueron asesinados últimamente, murieron como mártires. En cambio, otros que no habían conocido a Jesús y que empezaron a inventar cosas nuevas en el cristianismo, como el caso de Saulo de Tarso, Pablo, tuvieron mucha mayor difusión porque sus enseñanzas eran mucho más funcionales a los imperios como el romano y otros imperios posteriores. Entonces esto de lo que se llama el hadiz, nosotros citamos los hadices del profeta Muhammad porque son los que tenemos acceso con cierto grado de seguridad y autenticidad. Pero todos los demás profetas y mensajeros también han tenido sus enseñanzas y han sido seguidas en su momento
mientras la gente pudo acceder a ellas con cierto grado de autenticidad y de confianza en que estén bien presentadas y de manera completa. Citamos entonces algunos hadices de la palabra del profeta Muhammad, que como le dije, no son considerados palabra de Dios, sino que son enseñanzas adjuntas o enseñanzas complementarias al Sagrado Corán. Por ejemplo, tenemos cuando dice el profeta Muhammad: los creyentes son, en cuanto a su amor, a su misericordia y su bondad entre ellos, como un solo cuerpo. Si algún miembro del mismo adolece, todo el cuerpo siente falta de sueño y de fiebre. Estas palabras son en referencia a el cariño, a la armonía, la misericordia que debe haber entre los creyentes, hasta el grado de que llegan a ser como un solo cuerpo. Cuando uno de los creyentes está sufriendo, el resto del cuerpo sufre también solidariamente con su hermano, con su compañero en la fe. Y esto es lo que pasa cuando algunas comunidades de creyentes son atacadas, son invadidas o son dañadas. El resto de los creyentes reacciona junto con ellos, se compadece de su sufrimiento y trata de ayudarles de alguna manera. Otro ejemplo de las palabras del profeta Muhammad es cuando dice que los creyentes con la mejor fe son aquellos que tienen el mejor carácter, y los mejores entre ellos son aquellos que tratan mejor a sus esposas. Fíjense, el profeta Muhammad mismo nos dice que los mejores creyentes son los que tienen mejor carácter y los mejores son los que tratan mejor a sus esposas. Aquí vemos claramente que el profeta Muhammad está en contra de lo que llaman el machismo o la sociedad patriarcal, está en contra de una supuesta superioridad del sexo masculino sobre el sexo femenino, y que muchas de las cosas que se atribuyen al Islam se atribuyen con intenciones negativas, con intenciones de satanizar a los musulmanes para elaborar posteriores invasiones y capturar y apropiarse de sus recursos naturales. El profeta Muhammad estaba en contra del maltrato hacia las mujeres. Claramente nos dice en otros hadís que el paraíso está a los pies de las madres y que si una persona quiere llegar al paraíso debe servir a su madre, debe tratarla cariñosamente, y que la madre de uno es la persona que más merece su buena compañía y su buen trato. Continuamos, dice el profeta Muhammad: ninguno de ustedes habrá creído completamente hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Esto es algo que no lo dijo el profeta Muhammad solamente. Todos los mensajeros de Dios han venido con esta misma máxima, que ninguno tiene fe hasta que no desee para los demás lo que desea para sí mismo. También dice el profeta Muhammad: a la gente misericordiosa, Dios misericordiosísimo les muestra misericordia. Muéstrenle misericordia a la gente de la tierra, que Dios mostrará misericordia para con ustedes. Es decir, que cuando uno practica esta virtud de ser misericordioso, de ser piadoso, de tratar bien con misericordia a los hombres, a los animales, incluso a las plantas, al medio ambiente, es cuando uno demuestra su verdadera naturaleza de misericordia. Y Dios, que es clemente misericordioso, mostrará piedad, mostrará clemencia, mostrará misericordia para aquellos que son en verdad misericordiosos. Esto lo dijo el profeta Muhammad en ocasión en que un beduino, gente bastante dura del desierto, lo vio que él abrazaba y besaba a sus nietitos. El profeta abrazaba y besaba a sus nietitos. Y este beduino del desierto le dice: yo tengo tantos y tantos hijos y nunca he abrazado ni besado a ninguno de ellos. Como diciendo, aquí los beduinos somos machos, ¿no es cierto? No andamos con esas cosas. Entonces el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, le dio esta respuesta. Le dijo: a la gente misericordiosa, Dios, que es misericordioso, les da su misericordia. Es decir, que cuando uno trata a un niño con cariño, con misericordia, ¿sí?, tomando en cuenta su estado mental, sus necesidades de afecto, Dios lo tratará también así a uno
de esa manera afectuosa, cariñosa, misericordiosa. Y lo amplía de manera general. Cuando una persona se conduce con los demás de esa misma manera, sin insultarlos, sin ofenderlos, sin dañarlos físicamente o económicamente, pues Dios también dará ese mismo trato a esta persona. Otro ejemplo de los hadices de la palabra del profeta Muhammad es: sonreírle a tu hermano es una caridad. Cuando una persona se encuentra con otra y le regala una sonrisa, una señal positiva, optimista, entonces Dios anota esa actitud como si uno estuviera dando limosna, como si uno estuviera dando una caridad. También dijo el profeta Muhammad: una buena palabra es caridad. Cuando una persona está en problemas, tiene alguna necesidad, qué mejor que se acerque a un amigo y le diga una palabra optimista, algo positivo, le diga: ya esto va a pasar, esto está terminando, tenés que tener paciencia, pero en buena manera. Eso también es igual que como cuando una persona da una limosna, da una dádiva, así también las palabras pueden ser dádivas y pueden ser limosnas. Bien, hay muchos otros hadices. Si Dios quiere, cada programa vamos a ir mostrando algunos, porque evidentemente estaba como huérfano el programa de esta gran parte de la sabiduría, de la revelación divina, que no viene a través de la revelación directa, sino a través de las enseñanzas de los profetas y mensajeros de Dios. Los hombres que recibieron la revelación y que la entendían mejor que nadie. Qué mejor que ellos mismos nos muestren cómo se practica, cómo se lleva a la práctica lo que Dios manda. Bien, yo Isa, creo que ahora vamos sí con las preguntas y los comentarios que nos llegaron. Sí, bueno, hay un comentario que está un poco confuso, pero la parte final sí se entiende. Dice: lo del Corán no está bien porque no se puede adorar a ningún hombre, dice. Al principio menciona algo de la Biblia, que la Biblia está bien, pero lo del Corán no está bien porque no se puede adorar a ningún hombre. Aquí en sí no hay una pregunta, pero vemos que la persona que emite este comentario lo hace sinceramente, tratando de corregirnos tal vez a nosotros, pero hay un malentendido aquí. La Biblia está bien, dice, porque lo dice Dios, pero lo del Corán no está bien porque no se puede adorar a ningún hombre. Pero el Corán, para que lo comprenda bien, el Corán no nos dice que hay que adorar a un hombre. Es más, el Corán está en el mismo camino de la Biblia, en el sentido que nos dice que solo se debe adorar a Dios. El primer mandamiento mencionado en el Antiguo Testamento es adorar solo a Dios, por encima de todas las cosas. Y el Sagrado Corán tiene ese mismo mensaje. El profeta Muhammad nos dice: el capítulo más importante del Sagrado Corán es: Dios es uno, es único, es eterno, no engendró ni fue engendrado, y no hay nada que se pueda comparar a Él. Nadie puede compararse a Dios. Como usted verá, eso está claramente mostrándonos que no se puede adorar a ningún hombre, no se puede adorar a ningún profeta, a ningún mensajero, ¿no? Dios no tiene hijos ni hijas, es único. No engendró ni fue engendrado Dios, es único. Entonces, aparentemente esta persona que de muy buena voluntad nos estaba corrigiendo, le aclaramos: el Corán dice que no se debe adorar a ningún hombre. En ese sentido, el Corán coincide con la Biblia, especialmente con el Antiguo Testamento, en que la adoración es solo para Dios. Ese sería nuestro primer mensaje. El segundo del programa, porque el primero ya lo respondimos con los hadices, qué coincidencia. Y después nos llega otro que dice, que esta ya es una pregunta bien clara, dice: en el Islam, ¿a quién más se reconoce como profeta, además de Jesús y de Muhammad? La paz y bendiciones de Dios sean con ambos. El Sagrado Corán parte del siguiente principio. Dice Dios en el Sagrado Corán: no castigaremos a nadie sin antes advertirle. Y también dice que en cada nación
ha sido elegido alguien, ha sido ungido un profeta para advertirles. Entonces, llegamos a la siguiente conclusión. Cada pueblo, cada nación ha tenido una persona elegida por Dios para advertirle a sus paisanos, advertirle a su gente, a su generación, a sus vecinos, de que la adoración es solo para Dios. Él es el único creador, Él es el único Señor, Él es el único que debe ser adorado. Y advertirles también de que si una persona se rebela contra Dios, Dios le ha advertido que hay un castigo durísimo. Y si una persona se somete a la voluntad de Dios, se islamiza, se somete a la voluntad de Dios, esa persona también gozará de la promesa de Dios de hacerlo entrar en un paraíso. Entonces, los profetas son numerosos. Hay muchos profetas, muchos de ellos no conocemos ni siquiera sus nombres, pero tenemos la certeza en que cada pueblo ha tenido su oportunidad de que se le ha enviado a alguien. Constantemente mencionamos, por ejemplo, en la cultura andina, el caso de Tunupa, enviado por alguien para advertirle a los pueblos andinos que no debían adorar a la tierra, que no debían adorar al sol, que no debían adorar a la luna, sino volver a la religión original de sus ancestros, que según los libros de historia, originalmente en los Andes se adoraba a Pachacamac, el dios creador de los cielos y la tierra. Y después otras generaciones de gente crearon esta adoración a Viracocha o al sol, atribuyéndole hijos a Pachacamac. En fin, ahí vemos una situación muy parecida, ¿no es cierto?, a la de los profetas que nos relata la Biblia, por ejemplo, a la del profeta Muhammad en el Sagrado Corán. Una gente que se desvía, una gente que atribuye cosas que no son ciertas a Dios, y Dios manda a un hombre, elige a un hombre para que les avise. Entonces, más que Muhammad y Jesús, la paz sea con él, el Sagrado Corán reconoce a innumerables profetas en distintas culturas y civilizaciones. Profetas que los podamos citar por nombre, pues tenemos a los que están en el Sagrado Corán, que suman 25. Tenemos Abraham. Empezaremos en orden, ¿no es cierto? El primer mensajero, el primer profeta que existe, del cual tenemos conocimiento, es el propio Adán, nuestro abuelo, nuestro ancestro. Después tenemos el caso de Noé. Tenemos el caso de Enoc, que es llamado Idris. Tenemos el caso de Abraham, el caso de Lot. Tenemos profetas que no están mencionados en la Biblia, como Shuaib, como Saleh. Tenemos profetas como David, Salomón, Isaías, Jeremías, en fin, una serie de profetas y mensajeros que va terminándose en el caso del relato coránico con Juan el Bautista, la paz sea con él, Jesús el Mesías, la paz sea con él, y finalmente el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Espero haber sido claro con la respuesta. Son innumerables profetas y conocemos de nombre a unos 25 aproximadamente. Bueno, muy bien, dice. Pero ¿acaso ustedes no tienen intermediarios entre Dios y los musulmanes? Interesante pregunta, ¿no? Al clavo. Al clavo. Apuesto que estás pensando, ¿por qué no le hice yo? Dijo. Bien, muy buena pregunta. El Sagrado Corán nos dice claramente que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo ve, todo lo oye, es omnisapiente, omnividente, omnioyente. Después también nos dice el Sagrado Corán que Dios está más cerca de nosotros que nuestra yugular, es decir, estas venas que transmiten el oxígeno, ¿no es cierto? Perdón, las arterias llevarían y las venas traerían. En todo caso, son las que mantienen oxigenado nuestro cerebro, es decir, nuestra vida, nuestra conciencia misma, ¿sí? El funcionamiento de nuestra mente está en nuestra yugular y todo ese aparato circulatorio que manda oxígeno a la cabeza y que recupera la sangre de vuelta al corazón. Dios está más cerca de nosotros que nuestra vida misma.
Entonces no necesitamos ningún intermediario. Si una persona peca, el primero en saber es Dios. Si una persona hace una buena obra, el primero en saber es Dios. No se necesita ningún intermediario. Algunos me dirán, los profetas y los mensajeros son como intermediarios. Solamente son los encargados de difundir o divulgar la verdad de Dios. Pero cuando una persona conoce la existencia de Dios, conoce la unicidad de Dios y se somete a la voluntad de Dios, no necesita ningún intermediario en su adoración y en su relación personal con Dios. Esa es la base del Islam, la igualdad de los seres humanos frente a Dios, y que todos y cada uno puede acceder a Dios sin necesidad de ningún clero, de ningún pastor, de ninguna iglesia. Fíjense, son palabras terriblemente graves, ¿no es cierto? La vida de la humanidad ha estado caracterizada por las teocracias, los dominios de los cleros sobre el pueblo, pidiéndoles limosnas, pidiéndoles diezmos, etcétera, etcétera. Entonces viene Dios, elige a estos profetas y les dice que a partir de este momento no hay más intermediarios, no hay más sacerdotes, no hay más intermediarios entre el hombre y su Dios. Entonces, el Sagrado Corán nos dice claramente, no necesita Dios ningún tipo de intermediario. Dios es tan, pero tan poderoso que escucha hasta los pasos de una pequeña hormiga en una roca en la noche más oscura. Entonces, muy buena la pregunta, la verdad es muy bonita. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto cristiano, ¿no es cierto?, donde la intermediación es uno de los puntos principales de la doctrina cristiana. El Islam, a su vez, niega toda necesidad de intermediación. Y si una persona quiere rezarle a alguien, el Sagrado Corán dice que le rece a Dios directamente. No necesita rezarle a la Virgen, no necesita rezarle a Muhammad o a Jesús, no se necesita rezar a nadie, porque todos y cada uno somos oídos y somos escuchados por Dios. No necesitamos ningún tipo de intermediario en lo que es nuestra relación personal con la divinidad. Hamed, yo creo que ha llegado el momento de que vamos a un corte, ¿sí?, para cumplir con nuestros auspiciadores. Vamos a un corte comercial y seguimos con más preguntas en el siguiente bloque. Bien, bienvenidos sean nuevamente a su programa La Voz del Islam. Estamos aquí respondiendo a las preguntas de nuestros televidentes, a sus comentarios, y vamos con la siguiente pregunta que dice: mi nombre es Marvin, respeto y admiro mucho el Islam y tengo una pregunta. 2 puntos. ¿Por qué razón siguen apedreando a las mujeres cuando pecan si Jesucristo dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado? Bien, empezaremos respondiendo que aquí hay que aclarar, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué siguen apedreando a las mujeres que cometen pecado? Eso es un error. Para empezar, no todos los musulmanes pueden apedrear a las mujeres. Esto debe ser llevado de una manera legal y no se aplica a todos los pecados. O sea, una mujer, por ejemplo, que mira lujuriosamente a un hombre, no está cometiendo el pecado del que está mencionando. Este castigo de apedreamiento solo se aplica para las mujeres casadas que han permitido que otro hombre que no es su esposo las haya penetrado, ¿sí?, físicamente. Es decir, se aplica solamente al adulterio. Y el adulterio es una figura tipificada en la ley islámica, en la Sharia, como crimen, ya sea que lo cometa un hombre o lo cometa una mujer. El adulterio es un crimen para la ley islámica, a diferencia de la ley liberal que no lo considera crimen, ¿no es cierto? También fue un crimen para la ley cristiana y fue un crimen también en la ley de Moisés. En ese sentido, debemos aquí corregir un poco la pregunta y dice, ¿por qué se apedrea a las mujeres que son adúlteras, que cometen el adulterio? Porque la ley islámica así lo dispone, dice el Sagrado Corán, al adúltero, hombre, y a la adúltera, mujer, los apedrearás hasta que mueran.
Sin embargo, el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, a través de los hadices, a través de la sunna, nos indica que el adulterio es un crimen que primero debe ser comprobado. Entonces no se aplica a cualquier adulterio, no se aplica a las denuncias del vecino o de la amiga envidiosa, celosa, que la quiere hacer apedrear a su competidora o quién sabe a quién. No, debe haber un juicio. Y en los juicios la ley islámica es tajante. Se asume la inocencia del acusado hasta que no se compruebe lo contrario. El profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios, dice claramente: al acusado le basta conjurar su inocencia, mientras que el acusador debe presentar la evidencia. Fíjense que esto lo dijo en la Edad Media, ¿no? Cuando en Europa los tiraban a un pozo, a los juzgados, a ver si flotaban o no, o los hacían pelear hasta morir. Mientras en Europa sucedía eso, en el mundo islámico el acusado era inocente, le bastaba con decir yo juro que soy inocente. Mientras que el acusador o fiscal debía presentar la evidencia. ¿Por qué esto? Porque el Sagrado Corán dice que todo, ¿sí?, es como está, es decir, todo tiene una situación original hasta que no surja la evidencia de lo contrario. ¿Esto qué significa? Que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Toda mujer es pura e inocente de adulterio hasta que no se compruebe evidentemente que ha cometido adulterio. En este caso hay varias pruebas que posibilitarían, digamos, principalmente el embarazo en situaciones donde ella ha estado apartada durante muchos años de su esposo y que de pronto surja un embarazo. Es muy difícil que se dé esto sin que haya adulterio de por medio. También está el testimonio de 4 testigos oculares que no se contradigan en su testimonio. En fin, entonces el apedreamiento, o también llamado lapidación, no es contra cualquier mujer por ser mujer, como muchos alegan a veces los feministas. No, es una sentencia, es una ejecución de una sentencia ante un delito tipificado en la ley islámica, el adulterio. Y así como se apedrea a una mujer casada, también se apedrea a un hombre casado. Pero no se lo hace a simple denuncia. Primero debe haber un proceso judicial donde se debe demostrar evidentemente que se ha cometido el adulterio, porque no se juega con la vida humana, tampoco se juega con la moral de la sociedad. El proceso judicial debe ser lo más preciso. El profeta Muhammad, ¿qué nos dice? Eviten aplicar los castigos corporales ante la duda razonable. Así lo dijo el profeta Muhammad hace 1400 años. ¿Esto qué significa? Que un juez no debe alegremente decir azótenla a fulanita o azótenlo a fulanito o apedréenlo si no tiene plena seguridad. Y les doy un ejemplo. En el caso de Arabia Saudita, por ejemplo, hay 3 niveles de procedimiento judicial en caso de un delito grave como es el adulterio. Primero están los tribunales rápidos que en 2-3 días deben resolver un caso. Si en un tribunal de sentencia rápida se da una culpabilidad de adulterio, se transmite este caso a una corte de distrito. Es decir, que el primer tribunal no puede ejecutoriar la sentencia, simplemente pasa el caso a un tribunal superior. Esta instancia superior es la corte distrital de cada provincia. En Arabia Saudita, si no me equivoco, son 20 provincias, entonces hay 20 cortes distritales en las capitales de provincia. Ahí se hace todo de nuevo y la persona puede salir inocente. Si se da el caso que salga nuevamente culpable, no se ejecutoria todavía la sentencia, no se ejecuta. Se transmite este caso a un tribunal de Corte Suprema, los cuales hay 2 en todo el país, uno en la Meca y otro en la capital, Riad. Ahí se vuelve a hacer el juicio, se repite, se hace todo de nuevo por si hubo algún error.
A todo esto tenemos más de un año en que la persona, ¿sí?, tiene posibilidad de defenderse, tiene posibilidad de demostrar, ¿sí?, que es inocente. ¿Por qué? Porque él tiene la ventaja, el acusado tiene la ventaja. Él simplemente le basta con jurar que es inocente. Y el que tiene la presión de traer las pruebas, ¿sí?, es el que acusa. Entonces, 3 veces tiene que salir una persona culpable en 3 juicios diferentes, en 3 instancias judiciales diferentes, supuestamente independientes también, para que se dé una sentencia de lapidación y se llegue a ejecutar esta sentencia. Y si hay cualquier duda razonable, se puede incluso impugnar la sentencia y se puede pasar a otra sentencia inferior o de menos gravedad. Entonces no se trata, como dice la pregunta, de apedrear a cualquier mujer por cualquier pecado. Por favor, seamos más precisos, ¿sí? Seamos más precisos. Otro punto dentro del mismo, la misma pregunta, dice, si Jesucristo dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, esta parte que se encuentra mencionada en lo que se llama hoy en día el Nuevo Testamento, nos lleva a la siguiente situación. Esta parte ha sido cuestionada por muchas autoridades, estudiosos de la Biblia, por 2 motivos. Primero, no se encuentra mencionado en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, en los primeros manuscritos. Para muchos estudiosos de la Biblia es una adición posterior del siglo V. El segundo motivo es que las consecuencias racionales y legales de esta parte de la Biblia son terribles, porque significaría que ninguna persona puede pedir la aplicación de la ley si esa persona ha cometido una falta. ¿Y quién de nosotros no ha cometido una falta? A ver, ¿quién de los seres humanos no ha caído alguna vez en alguna... El hecho de que levantes vos la mano ya es señal de que tenés una falta, problemas en la azotea. ¿Quién de los seres humanos no ha cometido una falta? Es decir, que la ley entonces no se aplicaría nunca, porque cualquier persona que recurre a la ley está ya desde antes, ha cometido alguna falta y eso le impediría, según estas palabras de Jesús, le impediría pedir la aplicación de la ley. Entonces se arruinarían todos los códigos legales del mundo porque los que exigen el cumplimiento de la ley también han cometido faltas. O sea que hay que tener mucho cuidado en la autenticidad de este texto y hay que tener mucho cuidado también con las consecuencias en su interpretación. ¿Cómo se interpreta este episodio, ¿sí?, de Jesús saliendo en defensa, si no me equivoco, lo dice por una prostituta, ¿no es cierto?, que querían apedrear. Hay que tener mucho cuidado cómo se interpreta este episodio, porque significaría que ninguna ley sirve, porque los seres humanos que exigen el cumplimiento de la ley siempre andan cometiendo falta. ¿Qué significa el que esté libre de pecado que lance la primera piedra? Hay que tener mucho cuidado con lo que se interpreta. La interpretación de los textos de la palabra de Dios no es libre, no es a gatillo alegre, no es piedra libre aquí, como dicen algunos. Hay que estudiar el idioma, hay que estudiar la historia, hay que estudiar la lógica también, hay que estudiar todas las implicaciones. ¿Por qué? Porque nuestra interpretación debe ser coherente con el resto del texto. Imagínense más de 1500 años de historia bíblica donde hay una ley de Moisés que se debe aplicar y todavía la religión judía nos habla de la aplicación de la ley de Moisés para que aparezca un cristiano y nos diga, no, entonces el que está libre de falta es el único que puede aplicar la ley. ¿Y quién está libre de falta? Nadie está libre de falta. O sea, ¿dejamos de aplicar las leyes? ¿Dejamos de aplicar las leyes por esto? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que ser más preciso,
sobre todo cuando se trata de juzgar a los demás. Es muy, muy grave juzgar a los demás. ¿Sí? En este caso, obviamente, la persona que nos hace la pregunta no está haciendo ningún prejuicio, simplemente nosotros queremos mostrarle que las palabras que utilizamos a veces son muy generales y no se aplican al caso que nosotros estamos preguntando. Bien, Isa, pasemos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿y quién es Jesús en el Corán? Jesús. Jesús es el nombre de un profeta y mensajero, hijo de la Virgen María, que nació milagrosamente. Nació sin tener padre. Nos dice el Sagrado Corán, así como Adán nació sin padre ni madre, nació Jesús, la paz sea con él, sin padre. Dios insufló el espíritu de vida, algo que solamente Él tiene. Así como le insufló de su espíritu a Adán, Dios también insufló de su espíritu, el espíritu de vida, en el vientre de la Virgen María. Jesús no fue engendrado por Dios, sino que fue creado de la misma manera como se creó a Adán. Y yo creo que nadie se atrevería a decir de que Adán es Dios, ¿no es cierto? Pues así, de esa misma manera, Jesús es un hombre que nació milagrosamente porque Dios todo lo puede y hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces, Jesús vendría a ser un profeta y mensajero nacido milagrosamente, pero además tiene otras características. Es el último profeta y mensajero enviado al pueblo de Israel. Jesús nos dice, en palabras que se atribuyen a él, dice, yo no fui enviado sino para la oveja perdida del pueblo de Israel. Jesús es un profeta étnico, es decir, que va dirigido solo a un pueblo, a una nación específica. Y cuando él dice, id y predicad a las naciones, pues ese término, las naciones, se utilizaba en ese momento como las distintas naciones de Israel, las 12 tribus de Israel. En fin, también Jesús tiene una parte de su prédica, de su mensaje, que va a ser en un tiempo especial. Jesús es una de las pocas personas que ascendió en vida fuera de este mundo material, así como lo hizo en la antigüedad el profeta Enoc, ¿no es cierto? Jesús entonces asciende en vida después del episodio de la última cena y volverá en el futuro para gobernar sobre los creyentes. Va a volver como un gobernante. Si quieren lo llaman rey, no sé, pero la palabra que se utiliza es gobernante. Es el ungido, elegido por Dios para gobernar sobre los creyentes al final de los tiempos y combatir contra el anticristo y combatir contra la propaganda mediática del anticristo, que tiene una guerra contra Dios, el anticristo. Entonces Jesús es una especie de campeón que Dios elige de entre los seres humanos para que dirija esta resistencia contra la cultura del anticristo, la cultura contra Dios. Eso, de manera breve, entonces sería lo que significa Jesús para nosotros, un hombre, un profeta virtuoso. El Sagrado Corán nos dice claramente que Jesús nunca ofendió a su madre, nunca la trató mal, a diferencia de otros libros donde dicen que la maltrató a la Virgen María, por lo menos verbalmente. También nos dice que Jesús tuvo, como gracia de Dios, varios milagros que hizo. Pero en fin, todos los profetas y mensajeros han tenido milagros. La característica especial de Jesús está en que nació milagrosamente sin padre, así como Adán nació sin padre, o Eva que nació sin madre, y de que volverá al final de los tiempos para gobernar a los creyentes y para dirigir la resistencia humana contra la cultura del anticristo, la cultura que va contra Dios. Esa sería la respuesta de manera breve. Creo que hay uno más, ¿puede ser? Nos preguntan, ¿dónde puedo comprar un Corán? Por fin una fácil. Bien, el Corán, como ustedes saben, es un libro que fue revelado en idioma árabe y las personas que no hablan el árabe, que hablan español en este caso, accederían a una traducción del Corán. Existen traducciones que se pueden obtener en diferentes librerías aquí en Santa Cruz. Existen también traducciones que se pueden obtener de la red de internet. En el Centro Islámico Boliviano hemos elegido una traducción que por la calidad de los traductores
y por la calidad del trabajo en sí, la vemos bastante conveniente y es la que se puede encontrar ahí en el Centro Islámico. También tenemos traducciones en soporte digital, ¿sí? El Centro Islámico se encuentra situado frente a Infocal, sobre el tercer anillo interno entre la avenida Virgen de Cotoca y la avenida Canal Cotoca, frente a la puerta principal de Infocal. Usted puede ver ahí en ese lugar, frente a la puerta principal de Infocal, claramente la cúpula verde y la torre que caracterizan a la mezquita de los musulmanes aquí en Santa Cruz. Dependiendo del tipo de Corán que a usted le interese, van a variar también los precios y se le puede también recomendar o indicar otros lugares donde usted pueda encontrar algo que tal vez lo considere más apropiado, ¿no? Gracias a Dios ahora el Corán está a disposición de la gente, no es un libro misterioso, no tiene 500.000 versiones, ni ediciones, ni arreglos, ni borrones, ¿sí? Es un solo original en el idioma árabe y de este constantemente se van haciendo distintas traducciones. Hay más de 10 traducciones, gracias a Dios, ahora en el idioma español. En el Centro Islámico tenemos algunas que podemos ofrecerle, pero también nos puede encontrar en otros lugares. Bien, Isa, el tiempo se nos está acabando. Nos vamos despidiendo de la gente, agradecerle a todos los que nos llamaron y nos escribieron en los números de abajo. No se olviden que este programa se graba en vivo el día sábado y su reprise el día domingo. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta la próxima semana con su programa La Voz del Islam. Bueno, así es. Un gran placer haberlos tenido a ustedes con nosotros, que nos hayan dirigido sus comentarios, ¿sí? Y si alguna vez nos emocionamos mucho con las respuestas, discúlpenos, ¿sí? Todo ser humano que está investigando tiene que preguntar, tiene que cuestionar. La religión musulmana se basa no en la fe ciega, sino en el convencimiento. Entonces, cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento que lleguen a dirigir será bien recibido y haremos todo lo posible por responderlo y aclararlo, ¿sí? En nuestra religión no quedan misterios colgando en el aire, ¿sí? La persona debe tener una figura clara, debe tener los números bien redondos, como dicen, ¿sí? Antes de poder tomar una decisión, porque es una decisión personal que se debe hacer sobre bases bien firmes. Entonces, agradecerles sus comentarios, sus preguntas, sus cuestionamientos y hasta los insultos que a veces le alegran la vida a uno, y esperamos contar con ustedes en el próximo programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رسول الله حبيب الله